Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy vamos a abordar hechos históricos que han llegado hasta nuestros días como indiscutiblemente ciertos, pero que lejos de ser así, nunca sucedieron o sucedieron de una manera muy distinta. Para empezar, pondremos 6 ejemplos de este tipo de sucesos falsos, y más adelante realizaremos un segundo vídeo con la misma temática. Pues sin más, desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, mitos históricos falsos. Para empezar, vamos a desmontar un mito que la propia industria del cine se ha encargado de afianzar en nuestro pensamiento. Viajamos en el tiempo hasta las guerras médicas, conflicto que enfrentó a las polis griegas y Persia. Durante el año 480 a.C., Jerjes, rey de Persia, decide invadir lo que hoy conocemos por Grecia. Para ello reúne un ejército de 200.000 soldados y pasa al ataque. Para detenerlos, los griegos deciden plantarles cara en el desfiladero de las Termópilas, un estrecho y angosto paso de no más de 50 metros de ancho. Sería perfecto para retener lo máximo posible a la colosal armada persa, ya que era tremendamente superior en número. Pero realmente 300 soldados espartanos fueron capaces de retener a 200.000 soldados durante varios días en ese punto. No. Bueno, sí que había 300 espartanos encabezando las tropas griegas, pero no estaban solos. Hubiera sido imposible defender dicho desfiladero con un número tan exiguo de soldados. Ciertamente era 300 el número de espartanos que plantaron cara a sus atacantes, solo que olvidaron los alrededor de 6.000 soldados de otras polis que se encontraban formando el grueso del ejército heleno. Así que la realidad es que más o menos 6.500 hoplitas, con los 300 espartanos y su rey Leónidas a la cabeza, retuvieron a los 200.000 persas durante varios días, entre 2 días y una semana según las distintas fuentes, hasta que un pastor griego llamado Efialtes, supuestamente sobornado, enseñó un camino oculto a los persas que les permitió rodear a las tropas griegas y aniquilarlas. A pesar de ser finalmente derrotadas, el esfuerzo no fue para nada en vano. Este tiempo que retuvieron a las tropas de Jerjes fue fundamental para reagrupar los ejércitos de las distintas polis del Peloponeso y, finalmente, derrotar a sus invasores en la batalla de Salamina. Esta hazaña no está exenta de mérito ni muchísimo menos, todo lo contrario, es una gran proeza. Pero no es lo mismo resistir el ataque de 200.000 soldados con 6.500 o con 300. Como segundo mito, trataremos uno muy asentado en el imaginario de España, nuestro país. Este no es otro que el de Juana la Loca, el sobrenombre con el que pasó a la historia la hija de los reyes católicos y madre de Carlos I de España y V de Alemania, el primer emperador español. Incluso se han hecho películas explorando esta teoría tan popular. ¿Pero esto es cierto? ¿Era Juana I de Castilla una persona desequilibrada? Todos los indicios parecen apuntar a que no, y hasta en ciertos momentos tomó brillantes decisiones que fueron clave en el futuro del Imperio español.
Hija de los reyes católicos, se casó con Felipe, primogénito del emperador del Sacrosanto Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, y acabaría siendo conocido como Felipe I de Castilla. De esta manera se unían el Imperio Español y el Sacrosanto Imperio Romano Germánico, formando la gran potencia de la época. Este era apodado Felipe el Hermoso, y no por nada, ya que era un mujeriego y engañaba de manera continua a su mujer. Parece ser que ésta reaccionaba de manera contundente ante estas infidelidades, volviéndose paranoica y celosa con respecto a su marido. Cuando éste murió a los 28 años, habiendo dejado descendiente, el futuro emperador Carlos I de España, el padre de la reina, Fernando el Católico, rey de Aragón, no quería que Juana gobernase Castilla y pretendía hacerlo él en su lugar. Decidió usar esos arranques de celos para justificar una supuesta locura y así organizar su encierro. La declaró incapaz y la confinó en el palacio de Tordesillas, proclamándose regente también de Castilla. Posteriormente su hijo, el emperador Carlos, también la mantuvo encerrada, ya que, de manera oficial, la auténtica reina de Castilla era Juana y no él, pero al mantenerla encerrada ocupó el puesto de rey regente, aunque compartía el título con su madre, ya que las Cortes de Castilla nunca la habían declarado incapacitada. A pesar de todo, tuvo un papel destacado en lo que se dio a conocer como la Revuelta de los Comuneros. Esto fue la rebelión de muchos nobles dirigentes de ciudades castellanas como Valladolid, Toledo o Segovia contra el nuevo rey de España e hijo de nuestra protagonista. No querían a Carlos I como rey, aduciendo que era una persona ajena a la cultura castellana, criado en Flandes y que apenas hablaba castellano, aunque seguramente lo que había detrás de todo esto era un tema de impuestos. Estos comuneros mantenían que la verdadera reina de Castilla y a la que debían fidelidad era Juana I. Querían que firmase un documento para tomar el poder y deslegitimizar el reinado de su hijo. Pero, a pesar que esto acabaría con su confinamiento y le devolvería el poder, intuyó que este movimiento podría conllevar una guerra civil y destruir el país, así que se negó a firmar, permaneciendo encerrada. La única en esa revuelta que mantuvo la calma y tomó decisiones pensando en algo más que sus propios intereses fue a la que todos calificaban como loca. Siguiente mito falso. Entendible, porque a fin de cuentas hablamos de una de las regentes más conocidas del antiguo Egipto. ¿Era la bella reina Cleopatra, que conquistó el corazón de Julio César y Marco Antonio, egipcia? Bueno, la respuesta no es tan simple, pero podríamos decir que sí y no. Es decir, como todos sus antecesores, nació en Alejandría, Egipto, el año 69 a.C., pero también, como todos sus antecesores, era griega, concretamente Macedonia, y fue criada y educada como tal, aunque a diferencia de sus ancestros, fue la primera que hablaba egipcio. De hecho, los reyes de Egipto llevaban unos 3 siglos siendo griegos, y para conocer por qué, tenemos que remontarnos a los tiempos de Alejandro Magno, el genio militar que conquistó medio mundo conocido. Rey de Macedonia, unificó todas las polis griegas bajo su mandato. Después atacó Persia, el histórico enemigo de Grecia, derrotándola e invadiéndola. Siguió avanzando por Asia, llegando hasta lo que hoy conocemos como India, y también avanzó hacia África, invadiendo, entre otros territorios, Egipto. Cuando este murió, en el año 323 a.C., Ptolomeo, uno de sus generales, fue proclamado regente de Egipto, e instauró una dinastía de reyes de origen greco-macedonios conocida como los Ptolemaicos. Casi 3 siglos después, Cleopatra continuaba siendo heredera de esa dinastía. Además, nunca se mezclaron con personas oriundas del territorio que regentaban, así que era auténticamente griega. Es decir, nació en Alejandría, Egipto, pero era de estirpe y linaje griegos.
Mucha gente cree que fue la última reina de la dinastía ptolemaica en Egipto, pero no es así. Su hijo Ptolomeo XV Filopator, conocido como Cesarión, pequeño César, llegó a ejercer como regente antes de ser asesinado por Octavio Augusto, tomando este así el control de Egipto. Otro mito histórico muy arraigado en nuestra sociedad era que Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi que provocó la Segunda Guerra Mundial, era bajito. No sabemos si el origen del mito es la poca simpatía que despierta el personaje, y de esta manera remarcar su hipocresía al soñar con una raza de hombres altos, siendo él todo lo contrario. Pero lo cierto es que no era un hombre bajito. No era tampoco alto, pero para nada bajito. Revisemos los datos. Adolf Hitler medía 1,75 metros. Para hacernos una idea, la estatura media de un hombre en España el año 2022 es de 1,76 metros. Es decir, prácticamente en la media de un varón español actual. Y eso que, con los años, la media de altura ha subido mucho. Para hacernos una idea, la estatura media de un varón español el año 1939, el del inicio de la Segunda Guerra Mundial, era de 1,67 metros. Pero lo compararemos con la estatura media alemana en esa época, y resulta que era justamente 1,75 metros. Es decir, era una persona de estatura media en Alemania. Es cierto que los alemanes, al ser de una estatura un poco mayor y en función de quién tenía a su lado, por ejemplo el ministro de Armamento y arquitecto del régimen, Albert Speer, medía 1,82 metros, podía lucir algo más bajito, pero era un hombre de estatura totalmente normal. Hablaremos ahora de una falacia histórica de ámbito científico, ya que durante décadas se nos ha enseñado en las escuelas que Thomas Alva Edison fue el inventor de la bombilla de filamento incandescente, pero no fue así. Edison era lo que hoy podríamos conocer como un oportunista. No es que fuese ningún tonto, y tenía fuertes fundamentos en ciencia y tecnología, pero tenía aún más desarrollada la visión empresarial y de negocio. Era alguien muy bueno vendiéndose a sí mismo, y alguna que otra vez atribuyéndose los méritos de otros, o incluso enterrando descubrimientos de rivales para promocionar los suyos. Pero vamos a centrarnos en el caso que nos ocupa. En 1879, Edison presentaba al mundo la bombilla de filamento incandescente. Consiguió que una de sus invenciones funcionase ininterrumpidamente 48 horas y posteriormente, en 1880, consiguió la patente y pasó a la historia como el inventor de la bombilla. Pero eso no era del todo cierto. Si bien presentó un diseño mejorado y funcional del invento original hacía ya 70 años, en 1809, que otro inventor, Humphrey Davy, conectase un filamento de carbono a una pila, produciendo luz en el proceso. Posteriormente, en 1820, el astrónomo Warren de la Rue sustituyó el filamento de carbono por otro de platino y lo colocó todo dentro de un cuerpo de cristal. Unos años después, en 1950, el físico Joseph Wilson Swan sustituyó el filamento de platino por uno de wolframio, ya que era mucho más económico y fácil de comercializar. Esto le sirvió para obtener la patente de la bombilla en Gran Bretaña y en 1881 acabar formando una compañía con el propio Edison, la Edison & Swan United Electric Light Company Limited, que mejoró tremendamente el rendimiento y durabilidad de la bombilla. Así que Thomas Edison está claro que era un genio que supo mejorar un invento que aún funcionaba a regulín, pero sobre todo un genio comercial, que acabó consiguiendo atribuirse el mérito de la invención de algo que habían desarrollado antes de él no uno, sino varios científicos. Otro de los mitos falsos de la historia que muchas personas repiten asumiendo que es una realidad
es la supuesta dificultad de Albert Einstein con las matemáticas. Bien, es una falacia que además es fácil de desmontar. ¿Cómo puede ser que uno de los físicos más importantes de la historia, que cambió los paradigmas de la ciencia y del universo, con sus teorías de la relatividad, e incluso consiguió un premio Nobel, a pesar de lo que la gente se cree, no por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, además en un campo, la física teórica, que básicamente utiliza como única herramienta de trabajo las matemáticas, tenga problemas con estas? Evidentemente no es cierto. Sus notas en la facultad en álgebra y cálculo eran excelentes, siendo el primero de la clase, con medias que superaban ampliamente el 9/10. Lo que sí sucedía, y así ha quedado reflejado en anotaciones de algunos profesores suyos, es que era un alumno con recurrentes comportamientos de rechazo a la autoridad, y también con tendencia a la pereza cuando algún tema no le interesaba demasiado. Resumiendo, que era un poco rebelde. Eso se ha ido transformando con el tiempo en el mito recurrente de que a Albert Einstein se le daban malas matemáticas e incluso había llegado a suspenderlas. Nada más lejos de la realidad. No solo era bueno en mates, era excelente. Y hasta aquí el nuevo vídeo de temática histórica del canal. Esperamos que os haya gustado y en breve seguiremos con los vídeos de temática deportiva. En este caso, sobre la vida del gran boxeador Mike Tyson. Muchas gracias y un saludo.